¿Cómo están, estimados? Vamos a seguir con el tema del módulo de educación ambiental dentro de este proceso de formación. En este caso, ustedes ya debieron haber revisado el video uno, donde se les está haciendo referencia de las indicaciones generales para que puedan aprovechar de mejor manera lo que es el módulo y también la presentación, el antecedente de por qué el módulo de educación ambiental dentro de este parámetro de capacitación. Vamos a ir haciendo un proceso de retroalimentación con respecto a lo visto. Permítanme comparto la pantalla para poder ir trabajando. Muy bien, dentro de esta parte nosotros hacíamos referencia que uno de los aspectos fundamentales que teníamos es hablar de la pentalogía vial, conformado por 5 factores: el factor humano, el factor ambiental, el factor mecánico, el factor circulación y el factor control. Por favor, como le había mencionado en el video anterior, deben tomar apuntes de este cuadrito porque entra dentro de lo que es prueba, en lo que es examen final. La importancia como tal recae en el factor ambiental. En este factor ambiental nosotros vamos a ver dos parámetros fundamentales: las condiciones climatológicas que yo les mencionaba, la conducción nocturna, la conducción con lluvia, la conducción con neblina, con polvo, que me puede ir disminuyendo la visibilidad a lo que corresponde a lo que es la vía. Y también las condiciones topográficas. Pendientes, tenemos el tema del acceso de vías, si son vías de primer orden, segundo orden, ¿no es cierto? Las banquinas, ya los baches, los huecos que también podemos encontrar. Parte importante es justo eso, el poder identificar que dentro de esta pentalogía vial, de estos elementos que intervienen en el sistema vial, se encuentra el parámetro 2, el factor 2, que es el factor ambiental. Dentro de lo que es la norma legal, la ley de tránsito, también nos habla de lo que es el summa causae, el buen vivir. Y dentro de este buen vivir, ¿qué nos hace referencia? A tener el derecho a tener un aire de buena calidad, tener agua de buena calidad, tener una vida que sea óptima. Listo. Por ende, nosotros vamos a ir empezando ya a hablar sobre este parámetro, sobre ya la clase uno. ¿Y qué vamos a ver dentro de la clase uno? Vamos a enfocarnos en dos parámetros importantes que son necesarios: la ecología humana y el desarrollo sostenible. Y vamos a ir justo haciendo referencia de estos parámetros. Vamos. Unidad uno: medio ambiente, la ecología humana. Miren, la ecología humana y en forma general el módulo de educación ambiental es relativamente nuevo. Es una ciencia nueva. ¿Por qué se genera esta ciencia nueva? Producto del deterioro ambiental. Ahí es donde se va generando este parámetro de la educación ambiental. Bueno, entremos en materia. Nos hace referencia que el primer término o la primera parte es la ecología humana. ¿Qué entendemos? Primero, yo quiero que usted detenga el video y que usted responda: ¿qué considera usted como ecología humana? Piense, ¿qué se nos viene a la cabecita cuando escuchamos ecología humana? La ecología nosotros la hemos escuchado cuando estábamos en el colegio, por ejemplo. La ecología, ¿qué me hacía referencia? Que era el estudio de la interacción de los factores bióticos con los abióticos. Esa era la definición de la ecología. Ahora yo le estoy haciendo referencia a la ecología humana. Entonces, ¿qué va a estudiar esta ecología humana? La interacción que tienen las personas, la sociedad humana, con el medio ambiente. En este caso, nosotros nos enfocamos un poco más allá de la interacción de la sociedad humana con el sistema vial. ¿Cómo es? ¿Es positiva? ¿Es negativa? ¿Qué nos conlleva? Usted detenga el video y conteste cómo es la interacción de las personas con el sistema, con el medio ambiente, haciendo referencia al tema vial. Espero que usted haya detenido el video y que haya tenido como que una noción de qué estamos hablando. Miren, la interacción de la persona
con el medio ambiente, lamentablemente es negativa. ¿Por qué se hace referencia de que es negativa? Porque las personas utilizamos al medio ambiente en beneficio de nuestras necesidades. Si yo como persona, si yo como sociedad, como pueblo, necesito generar una vía para que tener que los productores, las personas del campo, de la selva, puedan salir a las ciudades a vender sus productos, es obligación del Estado generar estas vías. Pongamos un ejemplo claro dentro de lo que es Quito. La Ruta Viva se generó con la finalidad de dar accesibilidad a la posición, a la ubicación del nuevo aeropuerto de Quito. A pesar de que la interacción en ese entorno era negativa, ¿por qué les hago referencia de que era negativa? Porque la ruta no tenía que haberse hecho. Era una vía donde se tenían especies endémicas y que estaban en peligro de extinción y que por ende, bajo la norma ambiental, no se podían dar los permisos. Pero, ¿qué sucede cuando es una necesidad de cientos de personas, de cientos de miles de personas, a la parte natural? Gana la necesidad de las personas. Por eso se hace referencia de que la interacción entre las sociedades humanas al medio ambiente es de manera negativa, es de manera equívoca. Bueno, dentro de esta parte nosotros tenemos que ir tomando en consideración lo siguiente. La ecología humana es una rama de la ciencia denominada ecología y se encarga del estudio de las poblaciones humanas y de cómo ellas se relacionan con el medio ambiente. La relación que hablamos hace referencia a la forma en que hemos utilizado el ambiente para resolver nuestros problemas. Les ponía el ejemplo claro del tema del aeropuerto. Les ponía el ejemplo claro de cuando tengo que dar factibilidad, accesibilidad a pueblos pequeños para que salgan a grandes ciudades. El ser humano y sus particularidades conforman lo que conocemos hoy en día como el sistema humano, sistemas sociales. Y lo que hace la ecología humana es estudiar justo esa parte, la interacción del ser humano con el ambiente. Vamos avanzando dentro de esto. Y miren, una de las cosas que nosotros podemos tener en cuenta es este gráfico. Miren, dentro de este gráfico ustedes pueden visualizar que tenemos el tema de el conocimiento. Hagamos referencia a este parámetro de cómo el ser humano adquiere conocimiento. Miren, un laboratorio quiere sacar, pongamos el ejemplo del jarabe Equamiel. Para nosotros poder sacar la fórmula exclusiva del Equamiel, las personas, los científicos, tuvieron que haber buscado la especie de eucalipto único que yo iba a clonar en el laboratorio para producir este jarabe. De igual manera, como es ecuamiel, también interviene el tema de las abejas, la miel de las abejas. Entonces, de igual manera, tenía que buscar cuál era la especie de las abejas que me iba a dar una miel más selecta para ese poder clonarlo en el laboratorio. Y que de esa manera nos permitan a nosotros poder tener este jarabe. Entonces, para nosotros poder tener el conocimiento que tenemos, afectamos o hacemos uso de la flora. Aquí hacía referencia de la flora en el ejemplo, al árbol eucalipto. También hacemos uso de lo que viene a ser la fauna. ¿A qué hacía referencia en el parámetro de la fauna? A las abejas. ¿Sí se percatan? Entonces, una vez que yo estudio, exploto a la parte del ecosistema, tengo un servicio ecosistémico y vuelvo a tener el sistema social. De igual manera,
vuelvo a hacer uso de la parte del ecosistema y vuelve al sistema social. Entonces, es un círculo cerrado que nosotros vamos a ir teniendo en cuenta. El objetivo principal de esto es conocer cómo las sociedades usan y afectan al ambiente. Como yo les mencionaba, lamentablemente las afectaciones que nosotros vamos generando son de manera equívoca, son de manera, muchas de las ocasiones, individualista, porque es mi necesidad versus las necesidades del resto de personas, incluso. Por lo tanto, sí debemos ir tomando en consideración justo esos parámetros. Cuando nosotros hacemos referencia también de este punto, es importante que la relación que se vaya presentando indiscutiblemente va a depender de los ecosistemas, de cuáles son los recursos que este ecosistema me dé. Por eso parece haberlo olvidado el ser humano, porque yo solo digo mi necesidad y quiero una respuesta inmediata en el entorno. Algo equívoco, algo negativo que debemos irlo teniendo presente. ¿Ok? Una vez que ya hemos hablado de lo que es la ecología humana, haciendo, recalco, el énfasis, porque es pregunta de prueba, pregunta de examen, que la ecología humana lo que hace es estudiar la interacción que tiene el sistema humano, las personas, al entorno ambiental. Dada esta explicación, también, por favor, detenga el video posterior a la pregunta y conteste. ¿El ser humano aprovecha o explota al medio ambiente en beneficio de verdadero o negativo? Recuerde, el ser humano aprovecha el entorno ambiental a su beneficio, verdadero o negativo. Vamos avanzando. Otro parámetro que también debemos tomar en consideración y que es de suma importancia viene a ser el desarrollo sostenible. ¿Qué entiende su persona por desarrollo? ¿Qué será el desarrollo? El mejorar, el seguir. Y ok, ya entendí qué es el desarrollo. Ahora, ¿qué me hace referencia a sostenible? ¿Qué me menciona en la parte de sostenibilidad? Aquí es importante de que ustedes tengan en cuenta. El desarrollo sostenible genera buscar un equilibrio entre la parte ecológica, entre la parte social y la parte económica. ¿Sí? En otras palabras, ¿a qué hacemos referencia? Que para hablar de un desarrollo sostenible, se debe generar y se debe topar también ya su definición larga, que es aprovechar los recursos actuales sin comprometer los recursos que necesiten las futuras generaciones. El desarrollo, de acuerdo al informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a través de la Comisión de Brundtland, denominado Nuestro Futuro Común, el desarrollo sostenible se refiere a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. Así como yo requiero en este momento el líquido vital, agua, mis nietos, mis tataranietos y así sucesivamente mis generaciones futuras también van a requerir ese recurso y que es por ende que es necesario el hecho de utilizar de manera adecuada los recursos que tenemos al momento. Es importante. Hay que tomar en consideración que en otras palabras se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las generaciones actuales sin que esto repercuta sobre las futuras.
¿Cuáles serán los principios de sostenibilidad que nosotros vamos a ir teniendo justo en este parámetro? Un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente y la responsabilidad de mantener la diversidad y la biodiversidad intacta. También nos hace referencia el tener un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones. Aquí tenemos un claro ejemplo, cómo a través de los objetivos de desarrollo sostenible, la tecnología, la innovación, las empresas han tenido que ir buscando alternativas para los vehículos a combustible fósil. Es así que ahora la tecnología va encaminada, va hacia el ritmo de los vehículos eléctricos. Hacia allá estamos direccionándonos, estamos moviéndonos. ¿Qué también nos hace referencia dentro de este parámetro? Un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas. Un sistema administrativo flexible y capaz de convertirse de manera autónoma. Parámetros que los necesito, que los estados necesitan para tener factibilidad, para tener innovación tecnológica que permita cuidar el medio ambiente. Hoy en día, a través del término de viceusuarios, ustedes pudieron percatarse de que la sociedad lo que está haciendo y a dónde va encaminado es buscando justo esa mención, la mención de decir, ok, debo moverme, pero lo voy a hacer consciente. Voy a hacerlo de manera acorde, esa manera que no solo me permita satisfacer mi necesidad, sino también el cuidado hacia el medio ambiente. Recordemos, el desarrollo sostenible nos implica buscar o encontrar el equilibrio entre la parte ecológica, social y económica, ¿ya? Miren, cuando nosotros buscamos un equilibrio entre la parte ecológica y la social, hablamos de que tiene que ser soportable. ¿Qué hago referencia? Yo quiero crear una ciudad en medio del bosque. Está bien, pero ¿es soportable? Les va a permitir tener acceso a las necesidades fundamentales, agua potable, energía eléctrica, bancos, salud, estudios, entre otros parámetros. Tengo que ser consciente que si yo voy a afectar, tengo que buscar ese equilibrio de que sea soportable. Ahora, si yo busco el equilibrio entre la parte ecológica y la parte económica, tiene que ser viable. Yo no puedo coger y yo no puedo hacer referencia a que yo quiero una carretera en esta localidad de esta manera y listo. Así, simple y sencillamente. No lo puedo hacer. Tengo que ver y tiene que avalarme los estudios correspondientes a que sea viable. Tal cual yo les ponía el ejemplo de lo que es el tema de la ruta viva. A pesar de que por las especies endémicas, por las especies que estaban en peligro de extinción, se mencionaba que no se debería realizar esa ruta, el aspecto económico de beneficios al Estado, a la población que vive en ese sector, decían que sí era viable. Por ende, se generó y hoy en día, pues ha tenido una repercusión económica grande, es fuerte, es positiva en ese aspecto y que por ende ha generado beneficios. Ahora, si buscamos el equilibrio entre la parte social y la parte económica, se hace referencia de que tiene que ser equitativo. Siempre hemos manejado la ideología y el parámetro, los aspectos fundamentales de entender de que si el Estado se está enriqueciendo por explotar recursos naturales, esa parte económica tiene que ser repartida para todos por igual. Por eso es que se menciona la palabra de equitativo.
Aquí sí es importante comprender. En ocasiones, lamentablemente, no se llega a ese equilibrio. Ese equilibrio de que a todos les voy a dar por igual no funciona, porque el rico sigue siendo rico y el pobre con un poquito más sigue siendo pobre, lamentablemente. Entonces, sí se tiene que cambiar un poco al hablar de equidad, se tiene que hacer referencia de que yo tengo que dar los recursos a las personas que lo requieran, no repartirlos por igualdad, porque no conlleva al parámetro claro, a un parámetro positivo. Tomen en consideración, hemos hablado de dos temas fundamentales el día de hoy, que es la ecología humana, como el estudio de la interacción de las personas al medio ambiente. Y de igual manera hemos hablado del desarrollo sostenible. El día de hoy ustedes la actividad que van a tener que realizar es buscar 4 o 5 objetivos de desarrollo sostenible que estén relacionados al sistema vial. Esa va a ser la evaluación, la actividad que vamos a realizar en esta clase. Listo, estimados. Espero que la clase haya sido interactiva, que les esté llamando la atención y en el caso requerido, pues cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto estamos prestos para poderles colaborar. Por el día de hoy vamos a terminar esta clase uno para, ya nos vemos en el siguiente video con los temas de estudio de la clase 2 para poder culminar con la unidad uno. Posterior a este término, vamos a tener que rendir lo que es la evaluación de la unidad y vamos a ir observando justo estos parámetros. Listo, espero que verles en el siguiente video.